Vamos entonces a la palabra del Señor y a retomar nuestra serie de Gálatas. Y me gustaría que empezásemos, aunque sea un poco amplio, con la lectura del pasaje que hoy vamos a trabajar. Vamos a estar trabajando el capítulo 4 de Gálatas, de los versículos 12 al 20. Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20, es el pasaje que vamos a estar leyendo y exponiendo en el día de hoy. En un mensaje que he titulado, y ha salido, me he sentido identificado con Pablo. Un mensaje titulado, Sufro dolores de parto por vosotros. Mira qué bonito que alguien te diga, me haces sufrir dolores de parto. Qué expresión hermosa. Pastor, ¿qué siente por nosotros? Dolores de parto. Esto es lo que siento por vosotros. Pero entenderemos lo que Pablo quiere decir. No soy yo, es Pablo quien se siente así. Pero vamos a entenderlo. Pero leamos el contexto de esa frase para entenderla mejor. Gálatas 4, versículos 12 al 20 dice así. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? Ellos sostienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Señor, hemos elevado nuestras voces a ti con nuestras alabanzas. Hemos orado, Señor. Hemos cantado. Hemos exaltado tu nombre. Pero ahora queremos oírte a ti. Así como nuestras voces han subido hacia tu trono, ahora queremos que tu voz descienda hacia nosotros. Y tú hablas a través de tu palabra. Por eso te pido, Señor, que tu palabra hoy, como siempre es, dé fruto. Porque nunca vuelve vacía. Porque es viva y eficaz, Señor. Y sabemos, Señor, que esa palabra viva hoy saldrá desde este púlpito para hablar a los corazones, ministrada por tu Santo Espíritu. Solo te ruego que nos hagas humildes. Porque a veces, Señor, tenemos el corazón endurecido para no escuchar. Pero te ruego, Señor, danos corazones humildes para escuchar tu voz y que por tu Santo Espíritu pueda dar fruto en nosotros. Porque no queremos solamente ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra. Así que enséñanos, Señor, cámbianos y transfórmanos a la luz de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nosotros estamos en un libro donde el tema principal que se está tratando es el conflicto que Pablo tiene con una iglesia que después de haber escuchado el Evangelio, después de haber escuchado a Cristo, después de haber escuchado el mensaje de Cristo y Cristo crucificado, después de haber entendido y ser expuestos a la verdad de que en aquella cruz la obra fue consumada, llegaron unos hombres aprovechando la salida de Pablo, porque siempre pasa cuando el pastor o aquel que enseña no está presente. Llegaron por la espalda, llegaron por la puerta de atrás, se metieron de manera infiltrada y empezaron a susurrar en el oído de los Gálatas cosas como: oye, lo de Jesús está bien, pero debemos volver a nuestras raíces. Lo de Jesús está bien, pero debemos volver a las raíces hebreas.
Lo de Jesús y el Evangelio está bien, pero no podemos olvidar a Moisés, la Torá, las dietas, las lunas, las fiestas. Debemos volver a toda la tradición. Y Pablo, cuando recibe la noticia de lo que está pasando, cuando recibe la noticia de que algunos gálatas, en vez de decir, no, Cristo completó la obra, no nos liéis, la salvación no debe ser por nuestro mérito, nosotros no podemos sumar nada con nuestras obras a la salvación, Pablo se queda perplejo, porque algunos gálatas, en vez de seguir firmes en el Evangelio, están empezando a prestar atención, a escucharlos más, quizá a quedar con ellos para que le expliquen un poco más de su mensaje. Y Pablo está atónito. Por eso Pablo usa ese término, Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién ha liado vuestra mente? ¿Quién os ha hecho desviar la atención de Cristo y el Evangelio para que ahora andéis detrás de este mensaje? Incluso Pablo les llega a decir, si vosotros seguís ese mensaje, Cristo para vosotros no ha servido de nada. Ese es el contexto. Y ahora Pablo, creo que en esta parte saca su corazón más pastoral. Y posiblemente preparando este mensaje me sentí reflejado. Y yo creo que no solo yo, sino todos aquellos pastores que aman su iglesia local. La iglesia es de Cristo. Pero el Señor nos ha puesto como mayordomos, como siervos, como administradores. Y la mayor característica que tiene que tener un pastor, sobre todas las cualidades que menciona 1 de Timoteo 3, es amor por la iglesia. Y yo veo un pastor aquí en Pablo, porque muchas veces vemos a Pablo como el gran teólogo. No, la doctrina, la enseñanza, la teología paulina, el gran predicador, el gran apóstol, el gran misionero. Pero lo que vamos a leer ahora no es el gran misionero, no es quizá el gran predicador. Ahora vamos a ver el gran pastor, porque Pablo tenía un corazón muy pastoral. A pesar de que Pablo no se quedó toda la vida en una misma ciudad, con una misma iglesia local, Pablo tenía un corazón pastoral. Y en estas palabras nosotros vemos no solo al teólogo, sino también al pastor, porque muchas veces los separamos. No, están los maestros y teólogos y están los pastores. No, el pastor también es teólogo. El pastor también es maestro. El pastor también enseña. No podemos separar esas dos personas. Pablo es las dos cosas. Es el gran maestro, el gran predicador, pero Pablo también es el gran pastor. Y cuando leo este pasaje me viene una frase de un libro que leí del pastor Miguel Núñez que decía esto: es de vital importancia entender el llamado pastoral, porque muchos se han entusiasmado o se entusiasman con la idea de estar detrás de un púlpito exponiendo la palabra de Dios sin considerar que el pastorado es mucho más que la predicación. Hay muchas personas que desean predicar y creen que eso es un llamado pastoral. Dios me ha llamado a pastorear. ¿Por qué? Porque amo predicar. Bueno, puedes ser un gran predicador y no ser pastor. Dios me ha llamado a ser pastor. ¿Por qué? Porque quiero enseñar la palabra. No tiene que ver una cosa con la otra. Por eso tenemos mucha gente que ama predicar, ama enseñar la palabra, llega a ponerse aquí, pero no hace las otras cosas que debe hacer un pastor. Y la iglesia queda en muchas áreas desatendida. Con muy buena predicación, pero desatendida, porque un pastor es mucho más que estar detrás de un púlpito. Bien dijo Spurgeon que el pastor debe oler a oveja, porque debe caminar entre las ovejas, con las ovejas. Y ahora vemos ese corazón de Pablo que no solo predica, el corazón que pastorea la iglesia, que ama la iglesia, que sufre por la iglesia. Y empieza de esta manera. Lo primero que Pablo empieza a decir es que a él no le han ofendido. En el versículo 12 dice: os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Leer algunas veces a Pablo cuesta. Yo entiendo que por eso otro apóstol dijo que a veces lo que Pablo decía era difícil de entender. Su manera de expresarse a veces cuesta y requiere darle vueltas, meditar, entender otras cartas de Pablo y cómo escribe para saber lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, haceos como yo, porque yo también me he hecho como vosotros? ¿Qué quiere decir Pablo? En primer lugar, Pablo quiere que sean coherentes con el Evangelio. Pablo quiere que sean coherentes con el Evangelio.
En Gálatas 2:14 dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como? Mira que le preguntó Pablo a Pedro. Mira que le ha dicho: ¿qué crees tú que significa si tú, siendo judío, vives como los gentiles? Ha cambiado algo en la vida de Pedro. El Pedro de tradición judía debe haber cambiado en algo, porque Pablo le dice: ahora vives como los gentiles. Y Pedro hace una cosa. Cuando llegan judaizantes, y nosotros leímos el contexto, por temor a los hombres, se aparta de los gentiles, se adapta un poquito a los judaizantes, y Pablo lo mira y dice: no puede ser. No puede ser que cuando estés como los gentiles, vivas como los gentiles que han creído en el Señor, y cuando lleguen los judaizantes, te apartes de ellos y vuelvas a comportarte como un judío de antes. No, y Pablo le dice: ¿por qué tú, que vives como los gentiles siendo judío, ahora quieres que los gentiles vivan como un judío? Y Pablo lo confronta, porque el evangelio que se predicaba, el evangelio que se anunciaba, el mensaje que Pedro había predicado y que Pablo había predicado, ese mensaje cambiaba la manera de entender muchísimas cosas. Y la vida de ellos había cambiado tanto que Pablo dice que ahora Pedro, siendo judío, vivía como un gentil. Pero cuando llegaban judaizantes, Pedro se adaptaba otra vez a lo de antes. Y Pablo le está corrigiendo porque dice: Pedro, tienes que ser coherente. O vivimos conforme al evangelio o nos volvemos a la tradición. Pero tienes que ser coherente. Tienes que ser coherente con la fe que profesas. Tienes que ser coherente con el evangelio que predicas. Tienes que ser coherente con el mensaje que anunciamos. Y por eso reprendió a Pedro por la incoherencia de lo que predicaba a lo que ahora estaba haciendo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando le dice a los gentiles: yo me he hecho como vosotros, haceos vosotros como yo? Pablo había tenido una experiencia personal al conocer el evangelio. En el libro de Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 4 al 7 dice así: aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo había tenido su propia experiencia en su conversión. Y Pablo le dice que a esos hombres: si se trata de mérito, nadie tiene más que yo. Vengo del linaje, vengo de una tribu, soy circuncidado, soy fariseo, he perseguido a la iglesia y además, si me pones la ley delante, soy irreprensible. Esa expresión significa: toma la ley y échame un mandamiento en cara. Y Pablo dice: he cumplido la ley, me he puesto a obedecer los mandamientos, nadie me puede reprochar ningún acto de desobediencia. Vengo de una tribu, vengo de un linaje, tengo un maestro, he sido fariseo, he perseguido a la iglesia. Pablo está diciéndole: si fuera por mérito, yo me lo he ganado. Pero yo he entendido con el evangelio que ahí no hay esperanza, que ahí no hay salvación, que nadie puede justificarse según sus méritos, según sus obras. Y por eso tengo todo eso, como que para mí era ganancia, como pérdida, por amor a Cristo. Pablo, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Yo era un judío de élite y me hice un gentil. ¿En qué sentido? En mi fe.
en mi esperanza, porque el judío de élite busca su propia justicia, el judío de élite busca su propio mérito, y yo me hice como los gentiles, que su única justicia es mediante la fe en Cristo. ¿Qué le está diciendo Pablo ahora a los hermanos de Galacia? Si yo, que era un judío de élite, me hice como vosotros, haceos vosotros como yo, no el judío de élite, el Pablo de ahora. El que tiene su fe en Jesús, el que confía en el Evangelio, el que sabe que la obra es consumada, el que sabe que Cristo es suficiente. Si yo tenía mérito, me volví como un gentil que lo único que puso es su fe en Jesús, ¿cómo vosotros, siendo gentiles, ahora queréis iros para allá? No, haceos como yo ahora, como el Pablo de ahora, como el Pablo convertido, como el Pablo creyente, que su única esperanza está en la obra de Cristo. Pero en ese versículo Pablo termina con una frase muy bonita. Ningún agravio me habéis hecho. Algunos se estaban desviando detrás de la enseñanza judaizante. Algunos se estaban marchando detrás de las herejías de esos judaizantes. Algunos estaban abandonando la fe. Algunos estaban abandonando el Evangelio. Pero Pablo se pone ahí. Y Pablo quiere que sepan que él no está enfadado con ellos. Porque a él no le han hecho ningún agravio. Mira lo que Pablo dice. Yo no estoy enfadado porque os habéis desviado, porque a mí no me habéis hecho nada. Os lo habéis hecho a vosotros y se lo habéis hecho al Señor. La gente a veces piensa, si yo me vuelvo al mundo el pastor se enfadará. No, a mí no me haces mal. Si yo me alejo de la iglesia el pastor se enfadará. No, a mí no me haces daño. A mí no me haces un agravio, yo sigo en el Señor, mi congregación sigue en el Señor, con mis hermanos sigo en el Señor, el daño te lo haces tú. Y la espalda se la das a Dios. Por eso Pablo dice, a mí no me habéis hecho ningún agravio. No penséis en Pablo solo, estamos lastimando a Pablo, estamos traicionando a Pablo, el mensaje de Pablo. Porque mucha gente cree, estoy traicionando al pastor, la enseñanza del pastor. Si la enseñanza del pastor es la verdad, estás traicionando al Evangelio, no al pastor. Estás traicionando a Dios, no al pastor. El pastor es el mensajero, pero a quien traicionas es a la verdad. Al pastor no le haces ningún agravio, sí se pone triste, sí que anhela que estés aquí, pero al final el golpe no es contra él, es contra ti y contra Dios. Pablo quiere que sepan que él no está enfadado con ellos. Sí, está decepcionado. Sí, está asombrado. Sí, está perplejo. Sí, está triste, pero no tiene nada que reprochar. A él no le han hecho nada, se lo están haciendo a ellos mismos. Cuando un hermano se aleja de la iglesia, se va al mundo, se va a una herejía, se va al error, lloramos, claro. Nos entristece, claro. Oramos para que regrese, claro, pero el daño no nos lo está haciendo a nosotros. Se lo está haciendo a él. Se lo está haciendo a él mismo. Si tú te alejas de los caminos del Señor, te haces daño a ti mismo. Te golpeas a ti mismo. El agravio es contra ti, tu vida. Lo verás en las consecuencias. ¿Sabes por qué lo verás? Te sentirás triste al ver que la iglesia sigue. Tú te vas, pero la iglesia no se va contigo, siguen. Y ellos no te han dejado para que luego digas, no me fueron a buscar. No, tú los dejaste, ellos siguen ahí. Los martes, los jueves y los domingos, tú te fuiste. Hermano, cambia el concepto. Cuando tú te vas de la iglesia no te dejó. Tú dejaste a la iglesia. La iglesia nunca te dijo que te fueras. La iglesia nunca ocupó tu asiento y te dijo, ya no hay sitio para ti. Tú le dijiste a la iglesia, ya no os quiero más. Se lo decía a una persona hace tiempo que llevaba mucho sin venir y le digo, hermano, solo recuerda una cosa, en esta historia el que está diciendo no hay amor eres tú hacia nosotros. No vayas luego a victimizarte diciendo no me amaron, no nos amaste tú. Nosotros seguimos aquí de brazos abiertos, te estamos esperando. Eres tú el que ha decidido ya no estar con nosotros. Eres tú el que ha decidido que ya no quiere nuestros abrazos. Eres tú el que ha decidido que ya no quiere congregar a nuestro lado. Eres tú el que ha decidido que prefiere el mundo a nosotros. Nosotros te seguimos amando. Eres tú el que ha amado a otro. No te victimices cuando dejes los caminos del Señor. No culpes a la iglesia de tu propia decisión.
Y recuerda que la iglesia siempre estará ahí. Eres tú el que no quiere a la iglesia, no la iglesia quien no te quiere a ti. La gente se victimiza para calmar su conciencia y no reconocer que ellos se alejan. Nadie los aleja. Y eso es importante. Debemos reconocer que el agravio no está hecho contra la iglesia, ni contra el pastor, ni contra Pablo, se lo están haciendo ellos. Y por eso Pablo dice, a mí no me habéis hecho ningún mal, os lo estáis haciendo a vosotros. Y se lo estáis haciendo al evangelio. Porque ahora Pablo les recuerda el pasado. Mira el corazón de Pablo. Pablo ahora viaja al pasado, a la memoria, a cómo empezaron ellos. Pablo dice, voy a recordarles cómo empezó nuestra historia. Y en los versículos 13 y 14 Pablo dice, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Mira qué interesante. Pablo dice que una enfermedad física lo llevó allí. Mira, fue por una enfermedad física que os anuncié el evangelio por primera vez. Llegué a vosotros con la palabra de Dios por una enfermedad física. Y dice, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Y mira que Pablo les está recordando los bonitos tiempos juntos. Pablo dice, ¿recordáis cuando llegué a vosotros? Me llevó allí una enfermedad. Una enfermedad me llevó a vosotros y aproveché el momento para predicar el evangelio. Y me recibisteis enfermo. Me recibisteis en malas condiciones físicas. Y eso debería haber sido una prueba, una carga, una dificultad para vosotros. Pero no lo fue. Me recibisteis como un mensajero de Dios. Mira qué historia bonita les está contando Pablo. Pablo está diciendo, ¿queréis acabar con esta relación? ¿Queréis tomar otro camino con lo bonito que empezó nuestra historia? El tema de la enfermedad física en el versículo 15 parece que da un detalle. Porque dice, pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Pablo dice que una enfermedad física lo lleva, pero Pablo no dice qué enfermedad es. Sin embargo, justo después dice, de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Nos hace pensar que quizá Pablo tenía un problema en la vista. No sabemos si crónico, no sabemos si temporal, pero hay otro texto que nos ayuda a pensar esto. En Hechos capítulo 23, del versículo 3 al 5, mira lo que leemos. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, no lo sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. A Pablo lo estaba alguien condenando, estaba animando y sentenciando a que le dieran golpes. Y en ese momento Pablo escucha eso de ese hombre y dice, tú que vas de maestro de la ley, de enseñar la ley, tú haces que me golpeen a mí, ojalá te golpeen a ti. Y alguien mira a Pablo y dice, Pablo, te estás pasando de la raya, que estás hablando como con el sumo sacerdote. Y mira que dice Pablo, uy, no me di cuenta que era el sumo sacerdote. Yo no creo que Pablo fuera irónico. Porque además Pablo conoce lo que dice la palabra. Dice, si hubiera sabido que era el sumo sacerdote, no lo hago. Porque la Biblia dice que no puedes maldecir, no puedes injuriar a una autoridad. Entonces, Pablo, ¿por qué lo has hecho? Porque además Pablo sabe que los sumos sacerdotes no se visten como el resto. Que los sumos sacerdotes llevan una vestidura particular. Que los sumos sacerdotes se visten de una precisa manera. Para distinguirlos precisamente, para que la gente sepa que son sumos sacerdotes, llevan una ropa en concreto. ¿Y por qué Pablo, después de hacer eso, dice, uy, no me di cuenta? ¿No será que Pablo no veía bien? ¿No será que Pablo
tenía un problema en la vista? ¿No será que Pablo realmente no observó, no vio con claridad las ropas sacerdotales? ¿No será que algo le fallaba en la vista? Y miró y dijo, uy, no me di cuenta. Puede ser un despiste, puede ser raro que en todo el momento del diálogo no te des cuenta cómo se viste un sumo sacerdote, pero puede ser un problema de vista. No lo podemos afirmar, pero puede ser coherente, porque en ese contexto de los viajes andaba por la zona de Galacia a veces, y coincide que Pablo dice que si hubiera sido posible os hubierais arrancado los ojos y me los hubierais dado. Atando cabos entre los pasajes, no descarto que Pablo pudiera tener un problema en la vista. Y recién llega con esa enfermedad y con ese problema en la vista a la iglesia de Galacia, y eso es una prueba. Pablo dice, eso debería haber sido una prueba difícil para vosotros. ¿Por qué? Porque recibir un enfermo nunca es fácil. Era una prueba, pero lo hicisteis con gozo y me recibisteis como un ángel de Dios. La palabra ángel, recordemos, es mensajero, como un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Hermanos, recordemos cosas que en este pasaje podemos aprender. La primera, que servir a Dios no siempre se hace en condiciones favorables. En 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Servir al Señor no es siempre en buenas condiciones. Pablo llegó a predicar el evangelio a Galacia a través de una enfermedad. El Señor puede usar una dificultad, una enfermedad para seguir expandiendo el evangelio. Hermano, ¿sabías tú que las veces que el evangelio más se ha expandido ha sido a través de la persecución? Que cuando ha habido persecución feroz y creyentes han tenido que correr por su vida, es cuando el evangelio ha llegado a más rincones de este mundo. Cuando no, los creyentes están cómodos en su ciudad, ahí adorando al Señor con libertad, con comodidad, con tranquilidad. Pero cuando llega el fuego de la persecución, han tenido que correr. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra? Todo el mundo quería quedarse en Jerusalén. Pero en cuanto empieza a haber conversiones en Jerusalén, se empieza a agitar Jerusalén. La persecución llega contra la iglesia y muchos creyentes deben empezar a correr a otras ciudades. ¿Qué ciudades llegan a habitar? Judea, Samaria y los confines de la tierra. El Señor puede usar la persecución. Y el Señor puede usar la enfermedad. Y el Señor puede usar la necesidad. Porque todo coopera para bien de aquellos que aman al Señor, aunque no todo siente bien, pero sirve para que el Señor siga cumpliendo sus santos propósitos. Y Pablo llegó a Galacia por una enfermedad. Y Pablo a los Corintios dice que estuvo entre ellos con debilidad, con temor y con mucho temblor. A veces tus pastores estarán aquí, pero rotos, tristes, débiles, superando una enfermedad, pasando por momentos duros en su vida. Sí, compadécete en amor, pero valóralo, porque debes entender que Dios los ha mandado a servir, no solo cuando la vida va bien, sino en todo momento. El servir a Dios es como un matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo. Siempre te serviré. Porque es muy fácil decir, Señor, yo te sirvo mientras la cosa va bien. Cuando la cosa va mal, me marcho. Hay mucha gente así con el Señor, que solo está disponible para el Señor cuando está bien Él. Hermanos, me voy a dar un tiempo de esto. Ay, ¿por qué? Ahora no estoy bien. Y yo tampoco. Imagínate los pastores cada 6 meses se dan un tiempo de la iglesia. Pero es curioso, cuando se trata de los pastores, la gente se queja. Yo no veo bien que un pastor se tome ese tiempo. Un pastor debe estar, y tú no. Nunca cobres algo diferente de lo que te cobras a ti, porque tú eres tan siervo de Dios como los pastores, en distintas áreas. Pero todos somos llamados a servir al Señor.
No todos somos dedo, ni mano, ni oreja, ni pie, ni boca, ni ojo. Pero todos somos parte del cuerpo y llamados a servir al Señor. Así que exígete la misma responsabilidad y diligencia que le exiges a tus pastores. El pastor debe estar en todos los cultos. Tú también. Yo no veo bien que un pastor falte a la reunión de oración. Tú tampoco. Yo no veo bien que un pastor llegue tarde. Tú tampoco. Yo no veo bien que un pastor esté en una reunión de hombres, no vaya. Tú tampoco. Yo no veo bien todo lo que no veas bien de un pastor. No lo veas bien de ti tampoco. Yo creo que el pastor debe estar en todos los cultos. Y los miembros también. Yo creo que el pastor debe estar siempre disponible para la iglesia. Y los miembros también. Yo creo que el pastor... Y los otros también. Te han enseñado mal si piensas que tú estás aquí para recibir y el pastor está aquí para darse solo él. Somos llamados a servirnos, cuidarnos, amarnos, llevar las cargas unos de otros. Por eso cuando la iglesia crece, la gente sigue así de brazos cruzados. El pastor no llega, pero llegaríamos todos juntos, unos y otros, sirviéndonos en amor. Hermanos amados, sí, el pastor tiene una ardua tarea y una gran responsabilidad y no debe ser vago y apoyarse en la iglesia para que la iglesia haga su trabajo, pero la iglesia también es llamada a servir al Señor. También. Y no siempre tendrás condiciones favorables. Hay días que estarás triste y estarás aquí. Tenemos un hermano hoy aquí que recién perdió a su papá de un infarto y está aquí. No se quedó en casa, triste, porque como leyó John Jairo, cuán hermoso es estar con los hermanos. Ahí voy a encontrar fuerza, en el sofá de casa, viendo la tele, entre sábanas, aquí voy a encontrar un abrazo, una palabra de consuelo, no estás solo, lo que necesites, aquí estoy. En casa no. No se va a la iglesia cuando me siento bien. No se va a la iglesia cuando me parece bien. No se va a la iglesia cuando puedo. Yo haré por poder. Yo cambiaré mis planes. Yo cambiaré mi agenda para estar con el pueblo de Dios. Porque hermoso y agradable, delicioso es habitar juntos y en armonía. No solo cuando tengo la vida arreglada y me va bien. Otra cosa que Pablo dice, que lo reciben como un ángel de Dios. Dice que lo reciben como a Cristo mismo. Y amados hermanos, yo no quiero ser de estos que acaban usando esos textos para que los traten como al presidente del gobierno. Pero ese texto nos enseña cómo la iglesia veía que debía recibir a los siervos del Señor. A veces en esta iglesia lo hemos enseñado. Hermanos, nosotros no somos más que vosotros. Somos uno más de la iglesia. Pero eso puede ser que lleve a gente a confusión y a despreciar a sus pastores. Hermanos, no son más los pastores. No valen más que los otros. Pero tienen una carga mayor sobre sus hombros. Y por eso Dios dice, honradlos y obedecedles. Por la carga que llevan, no porque valen más. Porque se les exige más, porque se les cobra más, porque dice el texto, como quienes han de dar cuentas por vuestras vidas. Eso no lo dice de vosotros. Al pastor no se le debe honrar porque vale más, se le debe honrar por lo que carga sobre sus hombros delante del Señor. Y ellos entendían eso del siervo de Dios y decían, me habéis recibido como un ángel de Dios, como un mensajero, como Cristo Jesús mismo. En Mateo 10:40 vemos estas expresiones. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, al que me envió. O en Lucas 10:16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Mira lo que Jesús le enseña a sus discípulos. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe y recibe al Padre. Ahora, Pablo ha dicho de los Gálatas, me recibisteis como a Cristo mismo. Como un mensajero de Dios. Los Gálatas entendieron que lo que Pablo traía no era de él,
era de Dios para ellos. Tú estás entendiendo que el mensaje de hoy no es de mí para ti. Estás entendiendo que hoy es de Dios para ti. Tú no, hermano, Dios me diera la oportunidad de poner un biombo, no ver al predicador y pudieras ver solo la voz de Dios queriendo hablar a tu corazón. Porque así debes recibir la palabra cuando es bíblica, no siempre. Tienes que discernir los espíritus porque no todos son de Dios. Pero tienes que saber algo, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Cómo recibieron los tesalonicenses la palabra? No como la palabra de los hombres, sino como la palabra de Dios. Cada martes, cada jueves, cada domingo que escuches en este lugar la palabra, dile a tu corazón, corazón, recibe la palabra como lo que es. No palabra de hombres, sino palabra de Dios. Ya sea Juan Manuel, o ya sea Marcos, o otro hermano, si se abre la Biblia y se expone la Biblia, está Dios hablando. A través de un hombre, a través de un mensajero, pero recibámoslo como lo que es, palabra de Dios. Hay mucha gente que en la iglesia viene diciendo, hoy Dios no me habló, porque necesitan quizá como antiguamente que alguien al finalizar el culto le diga, varón, levántate, así dice el Señor. Necesitan el recadito personal, pero si la Biblia está abierta y tu corazón atento, Dios te habla cada día. El problema es si tú lo recibes cada día como palabra de Dios. Porque a veces solo lo recibo como palabra de Dios cuando me gusta. Si no me gusta, viene del pastor. Si me gusta, viene de Dios. Lo recibo. Hermano, a veces lo que más te duele viene de Dios. Y a veces lo que más te motiva viene de los hombres. Dios te quiere hacer grande, poder. Lo recibo. Amén. Eso es de Dios. Dios quiere matar tu orgullo, orgulloso, soberbio, arrogante, reconócelo. Pastor, ¿está en la carne, oye? Claro, ¿no? Como no te aplaude el ego, es el pastor que está en la carne. Pero si te aplaude el ego, es palabra de Dios. A mí me hiere Dios con su palabra cada semana. Y no son los hombres. Los hombres a veces aplauden, elogian. Pero Dios me hiere, porque Dios sabe que para cambiarme primero tiene que herir mi orgullo, mi arrogancia, mi ego, para que Cristo brote en mí, su carácter brote en mí. El vaso tiene que ser amasado por el alfarero. Y duele, pero yo sé discernir que ese dolor es Dios cambiando mi vida. Y yo lo recibo como lo que es, palabra de Dios y no de los hombres. Duele, pero sé que viene de ti. ¿Por qué muchas personas dicen, pastor, cuando empecé a escucharle sus mensajes eran duros, pero sabía que los necesitaba? ¿Por qué decían eso? Porque podían ser duros, pero salían de la Biblia. ¿Cómo me voy a pelear con la Biblia? Pelearme con la Biblia es pelearme con Dios. Y lo recibieron, a pesar de que dolía al principio, pero lo recibieron como lo que es, palabra de Dios y no de los hombres. Sin embargo, en esa historia tan bonita de Pablo, ahora la historia toma un rumbo triste. Y Pablo les hace unas preguntas. En el versículo 15 dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Cuando llegué a vosotros y prediqué, todo era una bendición. ¡Qué bendición el Evangelio! ¡Qué bendición Pablo! ¡Qué siervazo del Señor! ¡Qué gran pastor ha llegado! ¡Qué gran predicador tenemos! Y Pablo ahora les dice, ¿dónde quedó ese sentimiento? ¿Qué ha pasado? Soy el mismo. Predico lo mismo. Es triste, ¿no? Porque algunos hermanos a veces llegan a una congregación y dicen, ese pastor es un hombre de Dios. Yo quiero esa palabra. Yo quiero esa congregación para mi vida. Y tiempo después, la iglesia es la misma, el pastor es el mismo, la predicación es la misma, pero se van diciendo otras cosas y el pastor se queda como, ¿dónde quedó ese sentimiento de me trajo aquí el Señor? Pastor, aquí me ha traído el Señor. Pastor, yo he orado por una iglesia y me ha traído aquí el Señor. Entonces, ¿quién se te ha llevado?
¿Dónde quedó? Eso es lo que pregunta Pablo. ¿Dónde quedó ese sentimiento de bendición? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó esa alegría de cuando empezamos? Y Pablo realmente está diciendo, yo no he cambiado, vosotros estáis cambiando. Vuestro corazón está cambiando. Si empiezas a ver tu iglesia diferente, tu pastor diferente, pregúntate, si el pastor es el mismo, la iglesia es la misma y el mensaje es el mismo, ¿dónde está el cambio? Y entonces habla con tu corazón y llévalo al Señor y dile, Señor, no sé qué me está pasando, pero yo quiero volver a sentir lo que sentía cuando llegué. Eso es lo que quiero. Porque mira la segunda pregunta que hace Pablo en el versículo 16. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo. Y ahora Pablo dice por qué les está doliendo. Al deciros la verdad. Ay, hermano, qué triste que el que nos endulza el oído es nuestro mejor amigo. Y se vuelve nuestro enemigo el que nos dice la verdad. Te voy a hacer unas preguntas. La primera, ¿odias al que te reprende? ¿Odias al que te corrige? ¿Odias al que te llama la atención? ¿Odias al que no está de acuerdo contigo? Cuando alguien va contra tu idea, contra tu pensamiento, cuando alguien corrige tu andar, corrige tu hablar, corrige tu carácter, ¿qué sentimiento brota? ¿Le coges manía, rabia, enfado? En Amós capítulo 5, versículo 10 dice, ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Qué triste, porque mira, la palabra integridad es algo honorable, pero el que les habla con integridad lo aborrecen. Recuerdo hace años una persona que se fue a la iglesia y la expresión es esta, yo no voy a la iglesia para que no me hagan sentir cristiano. La reprensión era mucha. Hermano, esa relación no está bien, hermano, ese noviazgo no está bien, hermano, eso que estás haciendo no está bien. Y de golpe ya no te saludan, te miran raro, te mandan un WhatsApp, pastor, solo para avisarle que estoy orando para ver si debo seguir ahí. Buenas noches, que duerma bien. Sí, claro, mandar ese mensaje a las 10 de la noche es el deseo de que alguien duerma bien. O te lo dicen antes de predicar el domingo, pastor, mire, por si no hay tiempo después del culto, quiero que sepa que estoy pensando en dejar la iglesia. No, lo mejor para mi corazón al subir al púlpito es eso. Hay tanta maldad que buscan hasta los momentos que más pueden arruinarte el día. El problema es que tú dices, ¿qué ha pasado? Y empiezas a memorizar y dices, vale, le llamé la atención. Ya no soy tan bueno. Por eso necesitan una iglesia donde se predique bien, pero no se metan en su vida. Yo no voy a la iglesia a que se metan en mi vida. Hermano, esto no es la universidad donde el profesor llega, habla y se va. Esto no es la universidad donde el profesor llega, da su clase, tú aprendes y te da la gana y se va y cada uno por su lado. Esto es el pueblo de Dios. Y aquí nos corregimos, nos exhortamos, nos amamos, nos hablamos porque queremos ver a Cristo en los otros. Y bendita la corrección que viene de un hermano que me ama. Y no quiero tener el carácter tan arisco de que los hermanos no se atrevan a hablar conmigo. Hay gente que tiene la nariz tan achicada, tan el hocico tan cerrado, que la gente ve algo pero ni se atreve a corregirlos. Y tristemente ellos siguen así, pero no se dan cuenta que son los únicos que no están cambiando su carácter, que llevan 5 o 10 años en la iglesia y siguen irritantes, amargados, chismosos, enfadados, quejicosos, y nadie se atreve a decir nada. Hermano amado, si cada vez que te corrigen lo aborreces, si cada vez que te hablan con integridad te enfadas con la persona, solo vas a conseguir algo, que ya no te digan nada más. Porque hay gente que al final, hermanos, yo ya no le digo nada, no sirve. Y el que se causa el agravio eres tú. Porque cuando ya la gente no se atreve a decirte nada y dice, en manos de Dios lo dejo, solo muestra una cosa, que tu crecimiento en santidad va a ser más lento. Porque la gente no se anima a decirte lo que se ve de fuera. Y tristemente lo que tú ves normalmente no es lo que se ve de fuera. La gente tiene una perspectiva más real de nosotros. Hermanos, mira cómo vio un rey a Elías.
En Primera de Reyes 21:20 dice, y Acab le dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Mira cómo llama el rey al profeta. Me has encontrado, enemigo mío. Y él, enemigo, ¿por qué? Porque te he dicho que te has vendido. Así son muchos. El pastor era bueno hasta que me corrigió. El pastor era bueno hasta que se metió en mi vida. Ya no estoy de acuerdo con esas cosas que estaban en el curso de membresía que acepté, pero ahora de golpe me parecen mal. Porque en el fondo somos orgullosos. ¿Qué es un amigo para muchos? Sino aquel que cuando le digo, mi mujer es así, déjala, es mala, es verdad, nunca nos gustó. Mereces algo mejor. El verdadero amigo te dice, si la trataras mejor, igual cambiaría. Si la amaras, igual cambiaría. Si fueras menos bruto con ella, igual cambiaría. Si le dieras más caso a ella que al móvil, eso es un amigo. Lo otro, no le importas tú. Mientras tú le sigas invitando a algo. Amigo no es el que siempre me da la razón. Amigo es el que siempre me busca lo mejor. Amigo no es el que me voy a desahogar con mi amigo y voy allí porque sé que me da la razón siempre. No, amigo es el que busco el consejo, aunque el consejo sea, el problema eres tú y no ella. Eso es un amigo. Déjame hacerte la última pregunta. ¿Cómo recibes la reprensión? Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Hermano, ¿eres necio, escarnecedor o eres sabio? ¿Cómo reaccionas cuando te corrigen? ¿Aborreces o amas? Mira lo que es bonito, según lo que dice Salomón. Tu reacción a la corrección dice de ti más que de la corrección. Cuando te corrigen, tu actitud revela si eres sabio o eres necio. Y ahora Pablo da un detalle interesante en los versículos 17 y 18. Mira lo que dice. Ellos sostienen celo. Ahora está hablando Pablo de los falsos maestros. Dice, ellos sostienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Mira lo que quiere. Pablo les está diciendo, ellos vienen con celo, pero no con buen celo. Ellos quieren excluiros, quieren sacaros para que mostréis celo ¿por quién? Por ellos. El falso maestro no quiere que tengas celo por el evangelio. El falso maestro no quiere que tengas celo por la verdad. El falso maestro no quiere que tengas celo por Cristo. El falso maestro quiere que seas devoto de Él. El maestro, el ungido, el grande. Por eso hay iglesias donde la gente es más fiel a su pastor que a Dios. Porque el pastor trabaja de una manera para que la gente le sea leal a ciegas. Da igual lo que digan otros. Yo he visto pastores que dicen, no veas otros pastores en internet. No veas otros predicadores en internet. Solo tu iglesia, solo tu pastor. Si tú enseñas bien, no tengas miedo de lo que puedan escuchar. Porque tu mayor responsabilidad no es que te escuchen a ti, es que escuchen a Dios. Y si tú les das palabra de Dios y les enseñas cómo se ve la verdad, cuando le traigan la mentira la van a distinguir. Y no tendrán que decir, es que mi pastor me dijo, es que mi pastor me enseñó, es que mi iglesia. No dirán, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. No necesitamos gente que para defender su fe diga, mi pastor, mi iglesia dicen. Necesitamos gente que para defender su fe diga, la Biblia dice. Pero los falsos maestros quieren que la gente sea celoso por ellos. Y mira que Pablo dice, es bueno mostrar celo por la verdad, con una buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hermanos, el falso maestro tiene interés, pero no interés en el evangelio. Mira Jeremías 6, 13 y 14 lo que dice. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz.
pero no hay paz. Los falsos maestros, los falsos sacerdotes, los falsos profetas tenían tanto interés de dinero que la gente estaba mal y decían, paz, paz. Es como hoy viene gente en fornicación y viene el profeta, el maestro y les dice, Dios tiene un ministerio grande para vosotros. Y digo, pero si está en fornicación. Pero ellos no, ellos les da igual, porque mientras amasan el ego, aplauden el corazón, consienten su pecado, los otros lo sustentan. Toma, toma, yo te sigo sustentando porque me encanta lo que me dices. Toma, toma. No te metes en mi vida, no corriges mi pecado y además me animas, me motivas, me haces sentir especial. Toma, yo te pago. Pero Pablo dice que, Jeremías dice que esos son los falsos. Los que en vez de mirarte y decirte, estás mal, te dicen, paz, paz, todo está bien con Dios. Todo está bien con Dios. No tienen celo por la verdad, no tienen celo por las almas. No tienen celo por la santidad, tienen celo por sus ganancias, por ellos mismos. Y Pablo dice que los excluyen, que los apartan, porque el falso maestro no trabaja de frente, de cara, trabaja por la puerta de atrás, con reuniones secretas, clandestinas, una reunioncita en casa, una palabra. Venga, hermanos, venid a casa a compartir la palabra. Y en medio de esa reunión que parecía piadosa, dice, bueno, yo quiero aprovechar para compartir algo. Yo eso que creemos allí o que dicen en la iglesia, yo no estoy de acuerdo. ¡Opa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Se lo has dicho al pastor? No, porque no va a cambiar de opinión. ¿Pero por qué vas a la iglesia? ¿Tú no hiciste el curso de membresía? Sí, pero no estaba de acuerdo, pero lo firmaste. Ya, pero tenía que firmar. No, eso es mentir. No tenías que firmar. Te dijeron si quieres firma. Si quieres acepta. Si quieres... No te obligaron. Podías decir no estoy de acuerdo. ¿Qué intención tienes de entrar en una iglesia donde no estás de acuerdo y empezar a hacer reuniones? Ah, amigo, claro, es que tú quieres tu propia iglesia. Y como no quieres empezar de cero, aquí tienes un gran acuario para pescar. Y te vas a llevar a alguno, puede ser, a ingenuos y necios. Porque ya se te ve un falso maestro y un lobo desde lejos. Y solo los ingenuos se van a ver como un verdadero pastor. Así trabajan muchos. En Romanos 16, 18 Pablo dice, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones ingenuos. Engañan los corazones ingenuos. Pablo les está diciendo, yo tengo celo por vuestro bien. Ellos tienen celo por ellos mismos. Por eso Pablo termina diciendo las últimas palabras que dan título al sermón y con las que concluyo estos últimos 5 minutos. Los versículos 19 al 20, Pablo dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo no les está reprochando nada, Pablo les está diciendo cuánto los ama. Por eso alguno escucha decir, pastor, ¿y usted sufre dolores de parto? No es que no te estoy diciendo que eres un problema para mí. Porque ¿cuántos padres sufren dolores de parto por sus hijos? Cuando tu hijo toma una mala decisión, cuando tu hijo no acepta tu consejo, cuando tu hijo hace algo equivocado, cuando tu hijo le dices no se junte con él y a tu espalda se junta y empieza a irle mal en la vida, ¿qué sientes? Dolor. ¿Lo reprochas? ¿Le odias? No. Es lo que trae el amor, porque el amor es sufrido. ¿Sabes quién no sufre por ti? El que le da igual tu pecado. El que vivas como vivas no se mete, porque mientras llenes la iglesia y traigas sobres con dinero, le da igual lo demás. Pero el que te ama, llora. Un día agradecerás a un pastor pesado. ¡El pastor es pesado! Un día darás gracias. Porque al final cuando crecemos damos gracias por los padres pesados, por los pastores pesados, por las mamás pesadas. ¡Oh, es que no me dejas, la mamá de mi amigo! Porque la mamá de tu amigo no lo ama y le da igual que vaya a las drogas, que su hija se prostituya, que llegue embarazada. Y yo te amo tanto que prefiero que me odies, pero por cuidarte. Y te digo, hay malos pastores que les da igual que vivas en fornicación, que les da igual que no crezcas en santidad, que les da igual que con lo que dice Pablo, que el carácter de Cristo no se forme en ti, porque el dolor tiene una meta, el objetivo es solo uno,
Que Cristo se vea en vosotros. No que tengáis dinero, casas y empresas. Que Cristo se vea en vosotros. Y el pastor que te ama llorará y sufrirá cuando vea que Cristo no está formándose en ti. Y se pondrá pesado y te escribirá duro y te insistirá y te reclamará solo por una cosa. Porque quiere ver más a Jesús en tu vida. Porque el pastor pesado que sufre por la iglesia es el pastor que ama la iglesia. Y cada vez hay menos pastores que sufren por la iglesia. Sufren porque la iglesia no les paga, sufren porque la iglesia no les da suficiente dinero, sufren porque la iglesia no los mima, sufren porque la iglesia no los trata como el presidente de los Estados Unidos, pero no sufren por ver a Cristo en la iglesia. No, hermano. Oro para que la iglesia vea el amor que los pastores tienen por esta obra. Oro para que 2 palabras puedan decir, dime algo de tus pastores. Aman la iglesia y tienen celo por el Señor. No por otra cosa, por el Señor. Con esas 2 palabras ya podemos seguir trabajando. Mira, tienen fallos, seguro. Tienen defectos como todos, pero aman la iglesia y tienen celo por el Señor. Y hoy cuesta encontrar gente así. Cuesta encontrar gente que aunque sufran, estén tristes y pasando por malos momentos en su vida, se plantan ahí para seguir enseñándonos porque quieren ver a Cristo en nosotros. Y Dios te ha regalado gente así. Imperfectos, que también están siendo santificados, pero que aman las almas y tienen celo por ver a Cristo en cada vida. Y Pablo dice, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono. Querría cambiarlo, querría estar tranquilo, aplaudiendo y celebrando, pero estoy perplejo. Estoy perplejo, estoy asombrado, estoy triste. Porque ¿cuál es el mayor gozo de un verdadero pastor? En 3 de Juan, el capítulo 1, versículo 4, dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que saber que vivís en la verdad. No dice que la conocéis, ¿ha visto? No dice que la conocen solamente, que andan. Porque el pastor no quiere que sean conocedores y oidores de la palabra, que sean hacedores de la palabra. Y finalmente entender que el pastor sufre como un padre sufre. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 4, del 10 al 16. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Nosotros débiles, pero vosotros fuertes. Vosotros distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos a dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando nos persiguen, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Porque aunque tenéis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Mira lo que Pablo acaba de decir. Hay un montón de maestros, y es verdad, hay un montón de buenos predicadores en YouTube. Seguro que escucháis a muchos buenos maestros. Pero Pablo dice, pero hay pocos padres. Cuando tú le dices a alguien, ese es mi predicador preferido, recuerda que ese predicador preferido no ora por ti. No sabe de tu vida. No llora por tu alma. No se preocupa porque crezcas en el Señor, porque no te conoce. No tenemos, velo. Pero tienes que saber diferenciar entre el predicador y tu pastor. Hay muchos maestros, gloria a Dios que da dones. Pero cuando Pablo dice, hay pocos padres, se refiere al cuidado que tienen por vuestra alma. Y mira lo que dice Pablo, nosotros somos capaces de ser los criticados, mientras seguís siendo alimentados, cuidados, honrados. Leí esta frase de Richard Baxter mientras preparaba este sermón, que quebrantó mi corazón. Debemos sentirnos hacia nuestro pueblo como un padre hacia sus hijos. Así es. El amor más tierno de una madre no debe de superar el nuestro. Incluso debemos sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos.
Deberían ver que no nos preocupamos por ninguna cosa exterior, ni la libertad, ni el honor, ni la vida, en comparación de cuánto nos preocupa su salvación. Cuando la gente vea que verdaderamente los amas, oirán cualquier cosa de ti. Oh, por tanto, procurad que sintáis un tierno amor por vuestro pueblo en vuestros corazones y que lo perciban en vuestras palabras y en vuestra conducta. Déjales ver que gastas y que eres gastado por su bien. ¿Qué llamado a los pastores? Que tu pueblo vea que te gastas por ellos. Hoy se le dice a los pastores, ay, no te consumas, no te desgastes. El pastor necesita relax. Y Richard Baxter, un pastor de los de antes, le dice a los pastores, te tienes que desgastar por la iglesia. No hay que aprovecharse del descanso. El descanso es para reponer fuerzas y volver a la batalla. Y que el pueblo siga viendo año tras año que te das por ellos, que te das por el Señor. Porque cuando vean un hombre dándose por el Señor y el hombre diga, venid conmigo, irán. Porque no irán donde no ven ejemplo, pero seguirán aquel que les dice, haced lo que yo hago, sed imitadores míos, porque yo imito a Cristo. Porque no hay pastor que se haya entregado más y haya sufrido más y se haya gastado más que el pastor de pastores. El Señor Jesucristo se dio hasta la sangre y es el ejemplo que dejó a los que ahora se tienen que dar por su pueblo. Da tu vida por ellos, no en la cruz, pero en tu día a día. Iglesia, ama a tus pastores porque tus pastores te aman a ti y velan por tu alma. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y el mensaje que has traído a nuestros corazones. Gracias por esta enseñanza que alimenta nuestra vida y nos ayuda a entender, Señor, a entender la importancia, Señor, de tener celo por la verdad y el deseo ferviente de ver a Cristo formado en nuestros hermanos. Pon más amor cada día en los pastores por la iglesia y también en la iglesia por los pastores, para que crezcamos en una sana y santa unión con el único propósito de que Cristo sea exaltado y su carácter formado en medio de nosotros. Que tu palabra hoy predicada dé fruto en nuestra vida, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.